Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Buenos días. Seguimos con derivadas. Regla de la cadena es lo que vamos a ver ahora, para lo cual tienen que estar ya cancheros en el uso de la tabla de derivadas, ¿sí? Las reglas de derivación. Y bueno, ya una vez que practicaron eso, vamos a regla de la cadena que se utiliza para derivar funciones compuestas. Ahora bien, las tablas que ustedes tienen, que empezamos a trabajar, son tablas simplificadas. Si yo voy a un libro de cálculo, bueno, va a estar expresado de otra manera. Por ejemplo, si yo tengo la función e a la x, en vez de a la x va a aparecer e a la u, y la derivada de e a la u va a ser e a la u por u', siendo u una determinada expresión que no necesariamente es x, puede ser cualquier expresión matemática, ¿sí? Si yo tengo el logaritmo natural de u, la derivada va a ser 1 sobre u por u'. Si tengo la derivada del seno de u, yo quiero calcular la derivada del seno de u, el seno de una determinada expresión matemática, la derivada va a ser coseno de u por u', ¿sí? Y así, ¿sí? Cualquier regla de derivación, menos, si yo tengo coseno de u, va a ser menos seno de u por u'. Vamos con ejemplos. Yo les voy a ir explicando con ejemplos y a medida que vayamos viendo distintas variantes, ¿sí? Vamos a ir haciendo referencia a esta nueva tablita que estamos armando. Supónganse que yo tengo que derivar, yo tengo la siguiente función. E elevado a la x cuadrado más 2x más 1. ¿Sí? Hasta ahora nosotros sabíamos derivar e a la x. Ahora, fíjense que yo tengo una función cuadrática dentro de una función exponencial de base e. Y bueno, entonces lo que yo tengo que hacer es llamar a todo este exponente, lo tengo que llamar u. Y siguiendo la regla, ¿sí? Tengo que derivar primero con respecto a la base, ¿sí? La derivada de e a la u es e a la u, o sea, lo mismo, copio lo mismo, por la derivada de u, la derivada del exponente, que sería la derivada de x cuadrado más 2x más 1, que sería para nosotros 2x más 2. Y ahí tendríamos la función derivada, ¿sí? Ahora, inventemos otras funciones compuestas. Vamos a suponer que yo tengo el seno de, vamos a poner 3x cuadrado más 5x. Bueno, ¿quién sería u en este caso? Fíjense, tengo una cuadrática dentro de una función trigonométrica. Para mí, todo lo que esté dentro de este paréntesis va a ser u. Entonces, yo tengo que derivar, tengo que hacer la derivada con respecto al seno. La derivada del seno de u es coseno de u por u'. Le tengo que acoplar la derivada de lo que está dentro, ¿sí? Entonces quedaría, con respecto al seno, queda coseno de u, o sea, de todo este argumento. 3x cuadrado más 5x. Por la derivada de lo que está dentro, por la derivada de u, que sería 6x más 5. Y ahí terminó el ejercicio. A ver, otro ejemplo. Yo tengo, vamos a poner, a ver, el logaritmo natural de la raíz cuadrada de 2x, ¿sí? 2x cuadrado más 3. Acá fíjense, ya la empiezo a complicar un poquito. Yo tengo una función logarítmica que afecta a una radical, pero dentro de la radical tengo una cuadrática, o sea, tengo función de función de función, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a hacer, fíjense, presten atención, que sería otra forma también de hacerlo. Tenemos que derivar siempre de afuera hacia adentro, como hicimos acá, ¿no? Y acá. Primero derivamos con respecto al seno, que me quedó el coseno de todo el argumento. Y después multiplicamos por la derivada de lo que estaba afectado por el seno. Acá, si yo voy de afuera hacia adentro, la primera función que encuentro es la logarítmica. La siguiente que encuentro es la radical y por último encuentro la cuadrática. Si yo quiero derivar, ¿sí?, de afuera hacia adentro, bueno, primero con respecto al logaritmo. Me va a quedar, ¿sí?, la derivada del logaritmo de u es 1 sobre u por u', siendo u todo lo que está afectado por el logaritmo, todo el argumento. Entonces quedaría 1 sobre u, 1 sobre la raíz de 2x cuadrado más 3, por, ya ahora me olvido del logaritmo, miro la función radical. Ahora, ¿sí?, si yo tuviera que poner acá 1 sobre, raíz de u, la derivada sería 1 sobre 2 raíz de u por u', ¿sí? Entonces, si miramos a la función radical,
con respecto al radicando, tengo que hacer 1 sobre 2 raíz cuadrada de 2x cuadrado más 3, y esto sería la derivada con respecto a la raíz. Por último, por u derivado, que sería lo de adentro, el radicando, o sea, quedaría 4x, ¿sí? Y la derivada de una constante que vale 0, o sea, por 4x. Y de esta forma tenemos la función derivada. Bueno, vamos a agarrar algunos ejemplos de mi guía. A ver. Derivar estas funciones aplicando la regla de la cadena. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos, hay que practicar. Yo sé que esto puede costar un poquito al principio, después cuando le agarren la mano lo hacen de manera totalmente mecánica, ¿sí? La primera función, ¿cómo quedaría la derivada? Yo tengo 3 más 2x a la quinta, o sea, una función lineal afectada a una potencia. Bueno, voy a derivar primero con respecto a la potencia, que es lo que está más afuera. El 5 va a bajar multiplicando y le vamos a restar un grado, como si estuviéramos derivando un monomio, ¿sí? Entonces esto quedaría 5 por 3 más 2x elevado a la cuarta. ¿Y termina ahí? No, porque yo derivé con respecto a la potencia. Ahora tengo que acoplarle la derivada de la base, y la derivada de la base es 2, ¿sí? La de 3 vale 0 y la de 2x vale 2. Y ahí quedaría la función derivada. Vamos con esta otra. Raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Entonces quedaría la derivada con respecto a la raíz, queda 1 sobre 2 raíz cuadrada de x cuadrado más 1, siendo todo el radicando u. Y a eso le acoplamos u', que sería la derivada de x cuadrado más 1, que vale 2x, ¿sí? Bien, a ver, vayamos salteando algunas. Por ejemplo, coseno de 2x menos pi. La derivada con respecto al coseno, ¿sí? Tenemos que pensar primero, ¿sí? La derivada del coseno es menos seno. Entonces quedaría menos seno de todo el argumento, 2x menos pi, por la derivada del argumento, por 2. ¿Sí? Pi es una constante, vale 0. Compliquémosla. F de x igual a coseno del seno de x cuadrado más x. Bien, de afuera hacia adentro, con respecto al coseno primero, ¿cómo quedaría? Con respecto al coseno quedaría menos seno de todo su argumento, o sea, menos seno del seno de x cuadrado más x. Por, ya me olvido del coseno, ahora paso a este seno. La derivada del seno de esta expresión quedaría coseno de esa expresión, ¿sí? Por la derivada de esa expresión, que sería 2x más 1. Y ahí quedó la función derivada, ¿sí? Vamos a ver este de acá. E a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x. Bien, fíjense que acá se empiezan ya a combinar lo que habíamos practicado en el primer video de reglas prácticas, ¿sí? Con regla de la cadena. ¿Dónde entra regla de la cadena? Solamente donde hay composición, función compuesta, ¿sí? Acá yo tengo una función compuesta, acá también. Pero fíjense que tengo una división, tenemos que hacer la regla de la división. Pero antes de eso vamos a tomar e a la menos x y ver cuál sería su derivada. Yo tengo que derivar e a la menos x, quedaría e a la menos x por la derivada del exponente, que sería menos 1. O sea, me queda menos e a la menos x. ¿Sí? Teniendo esto por acá, que sería e a la menos x derivado, vamos a aplicar la regla de la división. ¿Qué me dice la regla de la división? La primera derivada, o sea, la derivada de a la x menos e a la menos x. Bueno, la derivada de a la x es e a la x, menos la derivada de e a la menos x, que es lo que nosotros determinamos acá, menos e a la menos x, o sea que queda por regla de signos menos menos más e a la menos x. Esto sería la primera derivada, por la segunda sin derivar, que sería el denominador, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Bueno, la segunda derivada sería la derivada de a la x, que es e a la x, más la derivada de a la menos x, que la determinamos acá. Quedaría menos e a la menos x. Todo esto sobre la segunda sin derivar
elevado al cuadrado. Bueno, acá como ustedes verán se puede seguir operando, ¿sí? Un montón de cosas, pero no es el objetivo de este video. Ustedes cuando trabajen derivadas, en algunas ocasiones van a operar después de derivar, en algunas no hace falta, depende de lo que estén haciendo, ¿sí? Así que bueno, a ver si hacemos algún ejemplo más para que ustedes tengan y puedan, bueno, después ponerse a practicar. Esto implica práctica. Vamos a hacer estos tres y con esto terminamos. F de x seno cuadrado de x al cubo más 5x cuadrado. Bien, la derivada, ¿cómo nos va a quedar? Derivamos primero con ¿qué es lo que está más afuera? Esta potencia, ¿sí? O sea, el cuadrado. Yo podría haberlo escrito esto con un paréntesis y el cuadrado afuera, ¿sí? Son dos formas de anotar lo mismo. Ustedes tienen que pensar para saber cuál es la función que está más afuera. Si ustedes les dieran valores a x, ¿sí? ¿Qué es lo primero que resolverían? Primero resolverían acá adentro, ¿sí? Después a esto le afectarían con el seno, aplicarían el seno de este valor. Y por último al cuadrado, o sea, ahí fueron de adentro hacia afuera. Ahora, de afuera hacia adentro, lo que está más afuera es la potencia. Entonces, si yo derivo con respecto a esta potencia, baja multiplicando, queda 2 seno a la 1, quedaría, ¿no? De x al cubo más 5x cuadrado. Ahí ya derivé con respecto a la potencia. Ahora, con respecto al seno, la derivada es el coseno de toda esta expresión, que daría x al cubo más 5x cuadrado. Y por último, por la derivada de x al cubo más 5x cuadrado, que queda 3x al cuadrado más 10x. Y de esa forma terminamos, ¿sí? El siguiente, f de x, tengo logaritmo cuadrado, ¿sí? Este cuadrado, como yo les decía, por las dudas le vuelvo a aclarar, es como si estuviera afuera, ¿sí? Escribirlo acá o escribirlo acá es exactamente lo mismo. Entonces, tengo que derivar con respecto a la potencia, que daría 2 logaritmo natural a la 1, ¿no? De 3x más 1. Ahora tengo que derivar con respecto al logaritmo, 1 sobre el argumento, 3x más 1. Por la derivada del argumento que vale 3, ¿sí? Y por último, para terminar el video, vamos a hacer la derivada de logaritmo cuadrado de 2 más coseno de 3x más 1. Bien, entonces, ¿cómo quedaría? Lo que está más afuera es la potencia, bajamos multiplicando 2 logaritmo natural de todo el argumento. Listo con la potencia. Ahora, ¿con qué vamos? Con el logaritmo. Por 1 sobre todo el argumento. 2 más coseno de 3x más 1. Por ahora lo que yo tengo acá adentro. Bueno, la derivada de 2 vale 0, es una constante. Chau. Pero la del coseno, tengo el coseno de una función lineal. Con respecto al coseno es menos seno. Menos seno de 3x más 1. ¿Sí? Me quedó justito. Y por último, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis afectado por el coseno, que vale 3. Y de esa forma terminamos el ejercicio. A practicar, chicos. Yo entiendo que al principio les va a costar, se van a marear un poco, pero con la práctica esto sale sin pensar, ¿sí? Y es un tema muy importante saber derivar porque es una herramienta que les va a servir para un montón de cosas, ¿sí? Así que bueno, saludos grandes y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.